Lo dijo él. A primera hora. Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a Tostando Granizo. Les saluda con cariño Jimena Ron. Y María Dolores Viño. Les saluda Anabel Guerrero. Gracias por la sintonía. Bueno, la mañana de hoy nos cuesta siempre, creo que elegir el tema de la semana porque son muchos, pero esta semana hemos elegido hablar de un tema que creo que a todos nosotros nos toca de manera muy personal porque finalmente todos nos vemos afectados cuando hay problemas en el sector salud, a pesar de que hay cuestiones políticas que quizás hubieran esperado ustedes que sean tocados el día de hoy. Nos parece importante hablar de la crisis de salud que atraviesa el país desde algunas perspectivas. Creo que lo primero que nosotros nos preocupa desde quienes hacemos este espacio es que entendemos la salud como un tema de derechos humanos y además como un tema que importa, impacta y atraviesa otros sectores básicos del ejercicio de derechos humanos, como el derecho a la vida y como el derecho a la integridad personal. Y frente a esto, el Estado o los gobiernos, en este caso, tienen la responsabilidad ineludible de asegurar la más alta calidad en servicios de salud, que además cumpla con requisitos establecidos en el derecho internacional público, como el requisito de accesibilidad, aceptabilidad y además el requisito de igualdad y no discriminación en el acceso a la salud. Y quizás este es el punto más importante, porque si bien quienes tenemos el privilegio de poder pagar un seguro de salud privado o acceder a medicina desde el ámbito hospitalario privado, quizás estas cuestiones nos parecen un poco lejanas o nos parecen poco importantes, pero para millones de personas que dependen exclusivamente del sistema de salud público para tratarse, para buscar paliativos para enfermedades terminales, para tratar enfermedades degenerativas, graves o raras, el sistema de salud público es el único lugar. Y frente a la crisis que se está atravesando, creo que es importante hablar de algunos temas que pasan, por ejemplo, en cómo se está devengando el gasto público, qué es lo que está pasando con el sistema de contratación de medicinas y, finalmente, qué se podría hacer para mejorar el sistema de salud. Así que, Jime y Anabelita, bienvenidas y sigamos la conversación. Muchísimas gracias. Yo creo que este inicio de la charla de hoy respecto a la importancia de la salud, Lolo nos decía, bueno, hay que dejar claro que la salud tiene que importar porque es un derecho humano, un derecho constitucional. ¿Y qué es lo que está pasando en el sistema de salud pública? Eso es algo que llama un poco la atención porque hay creo que eventos que son banderas rojas, ¿no? En este punto. Uno de ellos es, por ejemplo, y que creo que es el principal, la reducción del presupuesto de salud en el país, que no solamente, que viene desde el año 2023 incrementándose, no solamente, ya les voy a comentar las cifras, ya las tenía por aquí, no solamente en lo que se refiere al incremento de salud, digamos, del presupuesto de salud de manera general, sino del presupuesto también de salud para el acceso, para la compra de medicamentos y para la alimentación de las personas que están dentro de la red de salud pública, y esto evidentemente a la larga va a generar no solamente incomodidades, diría yo, sino además una afectación evidentemente al tema de la calidad del servicio de salud. Y otro de los bemoles que también o de las particularidades que es necesario, digamos, analizar en función de que quizás esta también sea uno de los problemas que afronta la red de salud, es la falta de liderazgo, ¿no? Sobre todo porque hemos atravesado con muchos ministros, hemos atravesado este cambio de ministros constante. Solamente en este gobierno hemos tenido 5 ministros de salud, y eso da cuenta de que hay un problema con el manejo del Ministerio de Salud, el manejo de la red de salud pública como tal. Yo creo que no es fácil, debo decir, ¿no? De entrada, me parece que es de los ministerios, de las carteras de Estado más complejas, no solamente para este gobierno. Esto ha sido así siempre. Es una cartera complejísima, no solamente por la sensibilidad que tiene, sino también porque al parecer también hay un poco de, digamos, de mafias enquistadas. Se ha hablado de corrupción también dentro del Ministerio de Salud para un poco obstaculizar la compra de medicamentos, y esto de aquí empieza a pasar factura a quienes de alguna manera reciben este servicio.
Sí, definitivamente creo, así como iniciamos el programa y decía Lolo, qué difícil a veces establecer un tema porque en el país están pasando muchísimas cosas, pero definitivamente creo que la salud impacta la vida de los seres humanos en todo. Absolutamente en todo. Nuestra vida, la calidad de vida depende precisamente de que tengamos un sistema de salud adecuado. Yo quisiera, tal como lo ha dicho Jime, un poco analizar cuáles son estas problemáticas, quizás lo que más complica la situación que estamos viviendo. La baja ejecución presupuestaria que señalaste, Jime, el tema de la falta de medicamentos e insumos, la crisis epidemiológicas que estamos atravesando, los ajustes del FMI que tienen un impacto en la desinversión que existe. El problema de la baja pero ejecución presupuestaria. solamente un tema, Anabel, una cosa que creo que tiene que quedar claro es la baja ejecución presupuestaria que sí que tiene el Ministerio de Salud, pero además la reducción del presupuesto. Así es, totalmente. Es un 11.8% del presupuesto sectorial el que apenas se ha utilizado. Lo que implica, bueno, atención deficiente, que ya lo hemos dicho, pero el incumplimiento intangible del derecho a la salud, que también lo ha manifestado Lolo. El tema de que si hay falta de medicamentos, hay enfermos sin tratamiento y hay personas como igual en el país se lo he expresado día a día, hay personas que no se pueden realizar su tratamiento de diálisis o que no pueden recibir el tratamiento para VIH y eso implica, además de la desigualdad e inequidad de la que ya hemos señalado, implica que hay gente muriendo en el país. El tema de la reducción de la esperanza de vida y la pérdida de la confianza ciudadana en el sistema de salud. Me preocupa y nos preocupa, creo que a todos las y los ecuatorianos, que la prioridad es otra en este momento por parte de quienes están al frente del Ministerio de Salud. La prioridad no son los derechos sociales, no es la salud de las y los ecuatorianos y hay un daño estructural al sistema de salud. Yo me atrevería a decir que hay un desmantelamiento del sistema de salud. Sí, y yo creo que también es importante reflexionar acerca de, o la preocupación, mejor dicho, que yo tengo es cómo el Estado no se ve de manera integral, ni se ve cómo ciertos sectores pueden articularse e impactar generando problemas en otros, y me voy a explicar. Por ejemplo, y esto no es, eso, como decía Jimé, no es propio de este gobierno, o sea, y yo personalmente desde mi litigio profesional vengo viendo este tema desde por lo menos unos 4 años, donde he tenido la oportunidad de defender a grupos de pacientes con enfermedades raras y catastróficas, y el denominador común de todos los casos que yo he litigado en este sentido ha sido pacientes que dependen para su vida porque han tenido enfermedades degenerativas o enfermedades extremadamente raras que necesitan medicamentos súper costosos que solo pueden ser pagados por el Estado, enfrentarse a dos situaciones. Una situación de desabastecimiento, y esto fue especialmente crítico en pandemia, pero además una situación de provisión inadecuada de medicamentos. Es decir, por ejemplo, los pacientes que tienen esclerosis múltiple vienen utilizando un medicamento de marca tal, y la marca no es un tema irrelevante porque los excipientes, no es solo el componente principal, perdón que me ponga tan técnica, pero también los excipientes, que son otros componentes del medicamento que ayudan a hacer la reacción, son quizás importantes también para asegurar ese buen tratamiento. Y resulta que, y esto es el punto que yo iba, como en el sistema de salud pública se maneja la misma lógica de contratación que en cualquier otro ministerio, y esta es una queja que nosotros hemos dicho de manera recurrente en todas esas acciones de protección, lo que pasa es que se utiliza la misma lógica para comprar un medicamento para un paciente de esclerosis múltiple que una computadora. Entonces, si tú vas a comprar una computadora para un ministerio, tiene sentido que tú veas, por ejemplo, cuestiones de cuál es la computadora más barata. Si tienes una computadora que quizás no es de una marca tan buena, digamos así, o tan rimbombante, pero puedes conseguir otra que te haga exactamente lo mismo, tiene sentido que vayas y que tu único criterio de compra sea la más barata. Pero eso no puede aplicarse como se ha venido haciendo en el ámbito de la compra de medicamentos para el sector público, porque resulta que hay medicamentos que sí pueden ser un poco más costosos, pero vale la inversión porque son los que el paciente necesita. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando se ha comprado medicamentos genéricos, que no es lo mismo, o sea, digamos, pueden haber genéricos que en su fórmula principal sean igual, pero en los excipientes lo que se ha visto en estos casos es que no son similares, entonces el medicamento lo que va a hacer es generar una reacción adversa.
y el paciente, y esto pasó en un caso de pacientes con esclerosis múltiple, y si alguno de ustedes me está escuchando me va a dar la razón, les cambiaron de medicamento porque el medicamento nuevo era más barato, y lo que empezó a haber es un deterioro gravísimo de la salud de estas personas que hasta el suministro de ese medicamento podían tener una vida funcional, y 3 meses después de que les cambian a este medicamento por ser más barato, ven unos deterioros gravísimos y además irreversibles de su vida. Lo mismo con los pacientes inmunodeficientes, necesitaban un medicamento especial, les querían cambiar de medicamento, incluso un medicamento que, ojo, por eso digo que todo está articulado y concatenado, había sido avalado por el ARSA les había dado el permiso para compra, porque cuando vas a comercializar medicamentos, primero tiene que darte una suerte de autorización el ARSA, y el ARSA había autorizado que se pueda comercializar a nivel interno de Ecuador un medicamento que no contaba con los registros necesarios de salubridad de laboratorios internacionales, como se exige en los reglamentos del propio sistema de salud. Entonces, para traducir esto, lo que estaba pasando es que se estaba tratando de darles a estos pacientes con inmunodeficiencia un medicamento que no tenía los resguardos y las salvaguardas en seguridad sanitaria que se exige. Entonces, eso es un tema bien intrincado, digamos, que abarca muchas otras materias. Esto de aquí que señala Lolo tiene que ver, entre otras cosas, evidentemente, con dos de las posibles causas de la crisis que afronta el sistema de salud. Una de ellas, que también ya se ha señalado, que también es la falta de especialistas dentro del Ministerio de Salud. Yo creo que principalmente el tema de corrupción, ¿no? Desde el año, digamos, 2020, me parece que fue, justamente a raíz de la pandemia, se ha evidenciado, no que antes no ocurriera, pero se evidenció cómo las contrataciones públicas en el Ministerio de Salud sí han estado permeadas por temas de corrupción, y eso nuevamente a la larga nos pasa factura en lo que tiene que ver con el servicio de salud. Ahora, ¿qué se ha hecho o qué se está haciendo un poco para paliar? Porque ya todos conocemos que la salud está en crisis, hemos esbozado algunas posibles causas, pero ¿cuáles son las soluciones que se plantean a partir del Estado, digamos, de las diferentes instituciones del Estado para solucionar esto? Nuevamente, a mí me parece que, como la seguridad, esto debe de tener una solución integral, es decir, no solamente un solo organismo pensando en soluciones, sino pensando en soluciones a nivel general. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué se ha hecho? Se han iniciado procesos de fiscalización. Ahora mismo la Comisión de Salud inició a partir del 6 de agosto la fiscalización del sistema de la crisis de salud a propósito de la muerte de los 12 neonatos. Pero no han habido, me parece, que muchos avances aún todavía sobre lo que ha sucedido, y el día de ayer pues fuimos testigos también del intento de la Revolución Ciudadana de establecer un cambio del orden del día para declarar en emergencia la salud pública, y bueno, en todo caso ahí pasó más bien la propuesta, digamos, lo que planteó por su lado el oficialismo, señalando que, digamos, el Estado tiene, o el gobierno tiene que continuar garantizando la salud pública. Sí, sabes que Jime, qué bueno que traes a colación el tema de lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional, que además es el organismo o la instancia encargada precisamente de fiscalizar los actos del poder público y, digamos, estas deficiencias que existen en este momento en materia de salud pública. Sin embargo, vemos ahí que fruto de toda esta polarización la trasladan a temas tan importantes, y, digamos, es más relevante quién tiene, digamos, la iniciativa de plantear cosas frente a lo que realmente se necesita, que es hacer estos cambios y realmente atender esta crisis en la que estamos, ¿no? Yo quisiera, a propósito de aquello, porque sí veo también de parte, digamos, de quienes están al frente de estas instancias de salud, del sistema de salud, una intención de decir que no pasa nada. Y esto me parece muy grave. Hay un tema que yo quisiera recordar, y porque también es una muestra de en qué condiciones está el sistema de salud pública. En 2025 se declaró una alerta epidemiológica por tosferina, fiebre amarilla y leptospirosis. Por Dios, el día de hoy Dios mío, no me sale ninguna. Yo quiero que recordemos y recordar esos niños que murieron en la Amazonía, en Taisha,
y la inoportuna o deficiente respuesta del Estado ecuatoriano frente a esas muertes y a esa situación y esa crisis que se dio. El brote de tuberculosis en varias cárceles del país, con 1.115 casos y varios fallecidos, sin que exista una estrategia efectiva de respuesta por parte de las autoridades. Y obviamente lo que acabas de señalar, Jime, este brote que hubo en el Hospital Universitario de Guayaquil, en donde murieron 12 recién nacidos. Se dice que solo 2 de ellos murieron fruto de, digamos, de estas infecciones. Sin embargo, hay temas que no podemos saber si en realidad responden a la realidad de los hechos, porque existieron fallas de bioseguridad, pero lo que estamos diciendo, escasez de insumos, el hecho que no haya cánulas para el tema respiratorio, y no saber si en realidad se reutilizaron o no, porque eso no lo podemos saber. Son temas que no salen a la luz pública o que de una u otra manera tratan de ser dejados en la sombra. Entonces, creo que desde la perspectiva humana, esto expone definitivamente la debilidad estructural del sistema, porque no solo es que hay escasez de recursos, sino también hay colapso operativo, hay negligencia institucional y el resultado es la pérdida de vidas que sí son evitables, ¿no? Eso creo que es doloroso, eso creo que es una realidad. Hay, por ejemplo, el tema de que los hospitales tengan que acudir a los bancos de comida. O sea, que no haya porque alimentación para quienes están... Sí, yo creo que el que tú insistas en que hay una reducción del presupuesto me parece fundamental, que quede clarísimo que hay una reducción del presupuesto en estos últimos 2 años, quizás la más grande. El hecho de que no se cumpla la Constitución, el porcentaje que establece la Constitución para salud, creo que algunos dirigentes de los médicos, de quienes hacen trabajo en los hospitales públicos, es relevante porque denuncian, a pesar del momento que se vive actualmente, ¿no? Del hecho de que te puedan despedir en cualquier momento, de que puedan suprimir tu partida, pero que están poniendo de manifiesto qué es lo que pasa en la salud pública, porque en realidad hay una búsqueda de ocultar esta crisis. Claro, y yo creo que hay que hacer algunas reflexiones alrededor de esto. Yo creo que la primera reflexión, como tú decías, Anabelita, es que se hace un flaco favor a sí mismo el gobierno y sus voceros cuando trata de establecer una narrativa de negación ante algo que es evidente y que no es solo responsabilidad de ellos, porque también yo siento cuando escucho a algún asambleísta el día de ayer, me parece que era decir, todo está bien, no está pasando nada, así como todo está bien, en negación más o menos. Sí, negación. Creo que no entienden cada crítica como un ataque al gobierno y a veces hasta como un ataque personal, lo cual es absurdo. Cuando este problema se viene arrastrando, como dice Jimena, desde la pandemia. Esto en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es importantísimo, y esto no solamente en el área de la salud, sino que también se lo ha visto en las áreas de seguridad. ¿Por qué hay la baja ejecución? Yo creo que el gobierno necesita hacer estudios serios con respuestas contundentes de qué está pasando en las carteras de Estado, donde hay una suerte de tendencia a la no ejecución. Y yo me adelanto a decir que quizás es porque muchas de esas carteras de Estado están integradas por funcionarios públicos que con justa razón tienen miedo de hacer compras públicas porque luego temen que les caiga la Contraloría. Y esto pasó, por ejemplo, en el sistema de seguridad. Hace un par de años, no me acuerdo si fue hace 1 o 2 años, a través de la cooperación internacional, se logró comprar algunos chalecos para la policía. Y esto se veía como un logro porque este proceso de la compra pública de los chalecos había estado en suspenso durante varios meses. Y yo decía, pero ¿qué tan difícil puede ser comprar un chaleco? O sea, un chaleco no es como una gran turbina, no es una cosa súper técnica, es un chaleco. Y en realidad había como esta suerte de traba a la hora de adquirir los chalecos porque, digamos, nadie se animaba a comprar, nadie se animaba a hacer la compra, a firmar la orden de compra, porque tenían miedo de que les caiga la Contraloría. Entonces yo creo, estoy hablando un poco de las cosas que he escuchado alrededor del trabajo que yo vengo haciendo desde sociedad civil también. Parecería ser que los funcionarios públicos o no entienden bien cómo funciona el sistema de fiscalización de la Contraloría, o la Contraloría quizás no ha logrado afinar sus estándares a la hora de sancionar a los funcionarios. Estoy lucubrando aquí, pero si tú tienes funcionarios públicos, que en el caso ya del sistema hospitalario, tienen miedo de comprar una cánula porque prefieren, o digamos, o consecuencia de esto, se mueren niños, porque tienes miedo que te caiga Contraloría, entonces tenemos un problema serio de articulación
con Contraloría que tienen que solucionarse. La otra cosa también que creo que tenemos que tener en cuenta, y esto ya creo que lo hemos dicho hasta el cansancio, y es que la inversión en cuestiones sociales no es un gasto estatal. Yo entiendo, como la que más, que estamos en una situación de crisis económica, sin embargo, no me hace sentido, digamos, que en el contexto de esa crisis económica, el día de ayer un periodista haya publicado una larga y preocupante lista de pagos que se vienen haciendo desde el gobierno hacia canales de televisión, medios de comunicación digitales e influencers para, a criterio de como dice la vocera oficial del gobierno, para difundir los éxitos y los logros en materia de seguridad, que evidentemente el gobierno tiene una responsabilidad con la ciudadanía de informar asuntos de interés público, por supuesto, pero yo me pregunto si esa inversión enorme será tan necesaria frente al hecho de que se requiere medicinas e insumos médicos básicos en los hospitales. Quizás eso no es tan importante y deberíamos darle prioridad a lo segundo. Y luego, al respecto, no sé si esto tiene que ver con el FMI. Estamos con el 2 minutos y nos no sé falta... si esto tiene que ver con el FMI, pero yo creo que los gobiernos, no solo todos los gobiernos. Yo sí creo que el ajuste estructural también tiene un impacto en todo lo social. Yo quiero terminar, ya que porque tenemos el granizo quemado de la semana, ¿no es cierto? Solamente porque esto es importantísimo. El día de ayer también la vocera, ayer fue, el 19 de agosto, la vocera del gobierno anunció la creación del Comité Nacional de Salud Pública, que estará integrado por el Ministerio de Salud, la Vicepresidencia de la República, la Secretaría General de la Administración y Planificación, la Secretaría de Integridad Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a fin de generar algún tipo de solución a la crisis. Ojalá y esto ocurra en efecto. Aquí creo que es poco probable el tema de las narrativas, sobre todo en temas de salud. Si algo no funciona, la ciudadanía se va a dar cuenta. Así que en esto sí hacemos más bien, aupamos a que este comité interinstitucional funcione y la crisis de salud se solucione ahora sí. El granizo quemado. Bueno, como siempre, en estos últimos días en la política ecuatoriana, pues todo es tan granizo todo el tiempo, pero decíamos, por ejemplo, hoy con este afán de la consulta popular, pero además de imponernos una narrativa de que está muy bien el trabajo por horas, un ministro, pero además el ministro de Inclusión Económica, o sea, justamente además realmente me genera mucho ruido que sea este ministro el que nos quiera imponer una narrativa en la que diga que los jóvenes no quieren trabajar, ni quieren estabilidad, ni quieren seguridad social, ni quieren beneficios sociales. Yo creo que viniendo de un ministro que representa este sector, pero además viniendo de, digamos, alguien que representa al Ejecutivo, que a través que tienen además todos los medios y los canales posibles, dar ese mensaje equivocado desde mi punto de vista. No es que la juventud no quiera trabajar o no quiera precisamente tener estabilidad. A mí realmente me causó mucho dolor escuchar estas declaraciones. Sí, con esto no es que uno se ponga al trabajo por horas, ni mucho menos. Yo creo que en ciertos sectores puede ser altamente beneficioso, pero creo que ninguna política pública puede adoptarse si no se entiende claramente el contexto. Y si tu diagnóstico es los jóvenes no quieren trabajar, creo que el problema es un diagnóstico equivocado, y diagnósticos equivocados llevan a la implementación de políticas públicas igualmente equivocadas, que no es lo que queremos que pase. Y con esto, antes de pasarnos del tiempo, nos despedimos. Sí, aunque yo solamente quiero decir que creo que fue una expresión desafortunada del ministro, porque él dice 8 horas, sino trabajar más incluso, ¿no? Yo creo que hay un poco... Él quería decir organizar tu tiempo, y creo que se refería al teletrabajo, creo que fue muy mal, con lo cual yo muy personalmente suscribo. Sino que sí, fue una mala elección de palabras, probablemente. Muchísimas gracias por escucharnos. Los vemos el siguiente miércoles. Se despide ustedes, Jimena Ron y María Dolores Miño, Anabel Guerrero. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.